Buenos días a todos. Me da mucho gusto ver aquí a los vecinos. Me da mucho gusto ver aquí a los vecinos, varios del barrio del Niño Jesús. En este marco de los 500 años de Coyoacán, que marca la tercera relación de Hernán Cortés, cuando él vive aquí, que le envía al rey Carlos V, hemos enmarcado una serie de actividades culturales muy importantes, exposiciones, conferencias, sobre todo las conferencias, que realmente han resultado muy interesantes, muy ricas, que están quedando grabadas y que aprovecho para saludar al público de nuestras redes sociales, agradecer enormemente al Capitalino, nuestro patrocinador y apoyo. Sin ellos, estas conferencias se perderían, quedan ya grabadas por ahora en nuestras páginas, en nuestras redes sociales, pero ya estamos consolidando el canal YouTube para que ahí queden siempre. Realmente ha sido una sorpresa encontrar tanta especialidad, tanta conocimiento y participación de especialistas, artistas, intelectuales. Por eso, muchas gracias. Bienvenido, el señor alcalde les da la más cordial bienvenida. Maestro, muchísimas gracias. Carlos Alberto León Espinosa, que hemos tenido la fortuna que justamente en la organización de estas actividades culturales conocerle. El maestro es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM. Cuenta con una especialidad en análisis de seguridad nacional y regional por la Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional, Centro de Inteligencia, enfocado a estudios de la seguridad humana. Su experiencia en sector público ha estado en la Unidad de Inteligencia Sanitaria del Servicio Nacional de Sanidad, en el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. En la actualidad es coordinador de comunicación institucional y análisis sociopolítico global 27 de una consultoría. También es docente de la facultad y en eso coincidimos. Me da mucho gusto que los dos seamos maestros de nuestra facultad. También tiene experiencia como docente, sí, ya lo había dicho, y ha impartido varias materias ahí. Ganó el concurso sobre la historia de los barrios de la Ciudad de México, convocado por la plataforma digital Wikicity, que lo llevó a documentar y publicar la primera versión de la historia del barrio del Niño Jesús. En 2021, su tesis fue estudio sobre la infraestructura verde de los pueblos y barrios de Coyoacán, como un modelo a seguir para la conservación de áreas verdes ante la urbanización, donde abordó la problemática de las áreas verdes del barrio del Niño Jesús y Santo Domingo desde un punto de vista histórico y social. A raíz de los sismos del 17, el impacto que sufrió la iglesia del barrio del Niño Jesús se dio a la tarea de retomar su investigación sobre el barrio y crear una página web con la finalidad de documentar la historia del barrio. Actualmente se encuentra en proceso de difusión del proyecto, buscando más fuentes de información de este maravilloso barrio. Bienvenidos todos, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Ahí se oye bien? Sí, está bien. Okay. Muchas gracias, maestra, por el espacio. A todos los que asisten a esta conferencia, les agradezco mucho, igual a los que nos ven por las vías digitales. Y pues bueno, como bien dijo la maestra Hilda, pues estamos en un año que es bastante rico culturalmente hablando. Estamos en los 500 años de Coyoacán. Y pues Coyoacán es muy grande, es, como bien dicen por aquí, el museo, ¿no? Compuesto por su centro histórico, por supuesto, pero de la misma forma por sus barrios y por sus pueblos originarios, que también estamos ahí presentes, y tenemos también una historia muy rica que desafortunadamente muchas veces no se cuenta, y no se cuenta por diversos factores, porque no está integrada, porque está en pequeños pedacitos, y justamente con eso me gustaría empezar un poquito, que es una reflexión acerca de la historia y la importancia que tiene el estudiarla y el, sobre todo, dedicarse a ella, que es algo muy bonito. Como reflexión les traigo a mente, imagínense un rompecabezas. Nos van a dar así en la mesa un rompecabezas gigantesco, pero para colmo nos van a dar un rompecabezas de espaldas, nos van a dar un rompecabezas sin la caja, o sea, no sabemos qué imagen es, solamente tenemos las piezas ahí en la mesa. Así es la historia.
tenemos las piezas ahí presentes. Y nuestra chamba es empezar a voltearlas poquito a poquito. Y entonces de esas piezas, de esos rastro gris que queda de la tapa del rompecabezas, pues simplemente vamos viendo pedacitos. Y vamos armando, y de repente vemos que una es color azul, y otra es color rojo, y otra es color verde, y empezamos entonces a este proceso que de niños nos daba mucha diversión, ¿no? De voltear todas las piezas y tratar de ir hilando y de ir armando una imagen para ver por fin qué es lo que había atrás de todo ese borde totalmente desordenado. Y bueno, nos da mucho gusto cuando empezamos ya a armar cosas, ¿no? De repente empezamos a ver, ya ahora sí, pues creo que tiene forma como de jirafa, ¿no? Creo que tiene forma como de un perrito, creo que tiene forma como de una casa. Y entonces así es el proceso de estudiar historia y de analizar la historia. No está presente nada en una imagen completa, ni es un cuadro perfecto. Es totalmente fragmentado. Y la labor de estudiarla es justamente ir dándole vuelta a las piececitas e ir viendo cómo se van hilando de a poco. Por supuesto que nunca vamos a encontrar el cuadro entero, pero vamos a encontrar una gran parte de esa imagen y vamos a empezar a darle un sentido, ¿ok? Entonces, cuando hablo de la historia del barrio del Niño Jesús, es este proceso. Es un rompecabezas que sigue estando volteado, pero que hemos estado dándole vueltecitas al rompecabezas y vamos armando una pequeña imagen. No hay una imagen completa, hay un fragmento de la imagen y por supuesto que la labor es empezar a darle todavía más vuelta y a armar este rompecabezas gigantesco que es la historia de este barrio, pequeño pero con gran importancia, como lo vamos a ver el día de hoy. Bueno, ¿por qué estudiar la historia de este pequeño barrio, del barrio del Niño Jesús? Siempre estudiamos o solemos estudiar la historia con letras mayúsculas, ¿no? La macrohistoria, la historia nacional generalmente, pero se nos olvida la microhistoria. Y la microhistoria es esta, que son estos pequeños engranes que están dando vueltas y vueltas y vueltas y que apoyan al gran engrane a que dé esa vuelta gigantesca, ¿no? Entonces, en este proceso de la historia siempre nos enfocamos en los grandes procesos nacionales, pero no hay que olvidar que también estuvieron marcados por esos pequeños eventos que tal vez no se cuentan y tal vez están olvidados, pero que marcaron una diferencia. Entonces, la microhistoria, la historia de nuestros pueblos y barrios, está en esos pequeños engranes cuyas vueltas y cuyos giros empezaron a darle sentido a lo que es Coyoacán hoy. Entonces, vemos a Coyoacán como la macrohistoria y la historia que conocemos, pero hay que ver a nuestros pueblos y barrios como esa microhistoria y la responsabilidad de contarlo, de platicarlo y de sobre todo pues que todos podamos conocer un poco de ella y entender cómo este gran Coyoacán que tenemos en la actualidad es consecuencia de todos esos giros de tuerca que hemos dado a lo largo de cientos de años. Cuando planteé este proyecto de rescate del barrio y de estudiar un poco la historia, veía que hay varias problemáticas a las cuales nos podemos referir cuando hablamos del barrio del Niño Jesús. Uno, pues, es el proceso de transformación urbana, natural en toda la ciudad, en cualquier área, pero que lleva en sí mismo, pues, el cambio, digamos, de cómo se veían las calles, de un mayor tránsito, de una modificación en los tipos y en la calidad de los servicios. Asimismo, una transición demográfica. Cada vez se va envejeciendo más la población, cada vez nacen menos niños, entonces la gente, digamos, de mayor edad es quien también tiene como esta experiencia de cómo vieron un barrio que probablemente ya no es el mismo. Y muchos jóvenes, desafortunadamente, pues no conocemos, no identificamos o no vemos con claridad todos estos detalles y no es porque nos lo platican de, pues es que esto estaba así o esto era así. Entonces, esto ha llevado pues a una pérdida de la identidad local, desafortunada. La gente va teniendo como más renuencia a ciertas tradiciones, a ciertas costumbres, no entienden a lo mejor el sentido de lo que están viendo. Y por supuesto pues el sismo de 2017 que es un punto coyuntural porque cierra nuestra iglesia y los daños que generó el temblor pues terminan por hacer que nuestra capilla esté cerrada al culto y pues es un elemento fundamental para la unidad de nuestro barrio. Pero no todo es malo, también vamos a ver que hay condiciones que han permitido que la conservación de nuestra historia esté presente y que pueda ser posible. El primero de ellos es las costumbres y las tradiciones. Como barrio originario tenemos costumbres muy arraigadas,
la religiosidad es presente totalmente en los habitantes, entonces es un factor de unidad que nos permite a todos tener un sentido de comunidad y que el barrio se una en no solamente situaciones religiosas, sino también situaciones sociales que a todos nos pueden afectar. Hay una presencia fortísima de vínculos familiares, que en todo el barrio hay una gran relación de familias que viene desde hace siglos. Y entonces es probablemente, yo siempre les hago burla a los del barrio, les digo, pues es que tú eres mi primo, mano, no sabemos que eres mi primo, pero eres mi primo porque de hace 4 o 5 generaciones nuestras familias estuvieron unidas. Entonces es algo que es cierto. Y por último, la geografía. Nuestro barrio es un barrio pequeñito, pero que tiene solamente una entrada principal, que es Fernández Leal, otra que es Espíritu Santo, y por atrás por Cantera, por San Francisco. Y párenle de contar. Estamos encerraditos, nadie pasa por ahí. Entonces eso ayuda a que los que nos vemos en la calle solamente seamos los locales. Y nos conocemos entre todos. Por lo tanto, cuando pasa alguien raro, pues lo vemos y decimos, ah, caray, ¿este quién es? ¿No? Entonces, eso abona mucho a que este sentido de comunidad esté muy presente y que todos nos conozcamos, nos veamos e interactuemos. Y eso ayuda mucho a que podamos tener también esta cercanía entre todos y empezar a hacer cualquier tipo de movimiento que se les ocurra. El carácter de los pueblos y barrios originarios en la ciudad es muy importante, porque pareciera que se ha perdido y que no existe y que la urbanización ha, como digamos, comido a todos los pueblos y barrios, pero la realidad es que siguen ahí y siguen vivos. Hay algunas, clasificaciones o algunas investigaciones que tratan de señalar un poco sobre cómo es que podríamos nosotros decir que existe un pueblo o barrio originario en la ciudad. Rescaté esta que me parece bastante concreta, de la maestra Lucía Álvarez. En primer lugar, pues hay un nombre mesoamericano, un origen mesoamericano que es reconocido. Conservan su nombre asignado de la forma colonial, ya sea por el santo o por el topónimo prehispánico. Ahorita lo vamos a ver en el caso del barrio del Niño Jesús, que a pesar de que se nos ha perdido, existe el topónimo. Ahorita lo vamos a ver con más calma. Hay un vínculo con la tierra y el control del territorio, que ese también es bastante fuerte en el barrio. Las familias siguen siendo las mismas dueñas de hace 50, 70, 100 años y persiste todavía la posesión familiar sobre la tierra. Hay un sistema feriado centrado en las fiestas patronales, lo cual es más que evidente en el barrio y en todas las fiestas a las cuales el Niño Jesús asiste y celebra. Hay estructuras de parentesco consolidadas, les digo, todos somos primos. Hay un panteón, esa sí es la única que no tenemos porque el barrio es muy pequeñito y nunca hemos tenido un panteón. La mayoría de nuestros familiares han quedado o en el Panteón de los Reyes o en el Panteón de Joco, que es donde hasta la fecha es como la tradición enterrar a nuestros familiares. Y reproducen en su mayoría un patrón de asentamiento urbano caracterizado por una iglesia, capilla o parroquia, que en este caso pues es nuestra parroquia, nuestra capilla del Niño Jesús. Bien, pues, ¿qué es lo que he realizado a partir de todo esto? Pues es un pequeño proyecto de rescate de la historia. Como les dije con el ejemplo de rompecabezas, ir volteando las piececitas e ir buscando, bueno, ¿y de dónde salimos nosotros? ¿Cuándo nos encontramos? ¿Desde cuándo estamos aquí? ¿Qué ha pasado en el barrio? Y entonces todas esas preguntas me las planteé posterior al sismo y fui investigando de a poco. Libros, documentos históricos, cartas, fotografías, testimonios de personas del barrio. Y esto me llevó a empezar a documentar todo esto y empezar a hilarlo. Y trataba de buscar la forma mucho más concreta de hacerlo. Y primero pensé, bueno, voy a hacer un libro para tratar de integrar todo esto y mostrarles mi rompecabezas que llevo armado, pues para que conozcan un poco, ¿no? Pero se me ocurrió una manera mucho más sencilla de hacerlo. Y aprovechando la tecnología, que pues es bastante práctica y creo que todos pueden tener un acceso mayor, diseñé una página web en la cual puse todo lo que investigué y la voy alimentando constantemente con todos los datos que voy investigando. La página es de acceso libre,
es de consulta para todas las personas que quieran hacerlo. La he difundido en los chats vecinales, la he difundido en las páginas de Facebook de la capilla. ¿Para qué? Pues para que la gente pueda leerla. Es accesible, es gratuito, es un regalo, no es algo que a mí me represente un ingreso, yo lo hago con mucho cariño y con mucho gusto. Y pues me gustaría presentarles justamente el día de hoy esta página para que también la conozcan y también se la puedan llevar y la puedan revisar con más calmita. Entonces, esta es la página, aquí en la pantalla, los que están en vivo la van a ver mejor que los que están en la parte web, pero bueno, no se preocupen, voy a compartirla al final en las redes también para que la puedan visualizar nuestros amigos que nos siguen por redes sociales. Bueno, esta es la página sobre el barrio del Niño Jesús y la he dividido en diferentes secciones. Una parte, por supuesto, tratando de hacer esa crónica histórica, rescatando también muchos elementos visuales, como son fotografías, mapas, dibujos, y por supuesto, la motivación que es esto para mí como habitante, como nativo del barrio, y pues para todas las familias que componemos el barrio y que hemos estado aquí por siglos, me atrevo a decir. Entonces, ¿cómo está estructurada? Bueno, pues les platico un poquito el dónde venimos, ¿no? Que es nuestra historia barrial. En primer lugar, nuestro barrio pues está ubicado aquí muy cerquita del centro de Coyoacán. Estamos sobre la avenida Miguel Ángel de Quevedo. Como ya les dije, nuestras calles principales pues son Fernández Leal, Espíritu Santo, que son las que nos llevan y sacan del barrio, de ahí en fuera todo cerrado, entonces lo pueden encontrar ahí sin mayor problema. ¿De dónde venimos los habitantes del barrio del Niño Jesús? ¿De dónde sale el Niño Jesús? Bueno, tal cual se asume, y por varias investigaciones que he podido revisar, no hay un año preciso de cuándo es su fundación o cuándo se establece, pero data de la época prehispánica. Es muy probable que con la fundación del Tlactocayocan de Coyoacán se haya también fundado el barrio como una unidad dependiente del centro del señorío de Coyoacán. Entonces, prácticamente esta relación continuó y cuando viene la conquista, la época de la conquista, esto se hereda a la estructura colonial y entonces los españoles también hacen uso de la misma estructura que tenían los pueblos indígenas y el barrio pasa a formar parte de la villa de Coyoacán, del primer ayuntamiento de México, de la Ciudad de México. Les decía ahorita el tema de los nombres, ¿cómo nos llamamos? Nuestro nombre originario es Tehuitzco. Tehuitzco, que en náhuatl significa pedregal de puntas afiladas, es decir, nosotros marcábamos el límite de lo que era el pedregal. Hasta ahí llegaba y lo de ahí para atrás era pura piedra. Por eso su nombre prehispánico es Tehuitzco. Se va a empezar a mezclar con la parte del sincretismo religioso. Todas las congregaciones religiosas van a asignar un nombre, generalmente del santoral, y lo van a mezclar con el nombre prehispánico. Eso va a ser muy común. Por ejemplo, pues aquí tenemos el caso de Santa Catarina, que es Omaquiatongo. Tenemos también el caso de San Francisco, que es Hueytitla, de los Reyes, que es Hueytlilatl, y entonces todos los barrios tenemos eso, nuestro nombre religioso más nuestro nombre prehispánico. En nuestro caso se nos ha perdido el nombre prehispánico, ya lo hemos simplificado a Barrio del Niño Jesús, pero está presente en nuestra historia, es Tehuitzco, nuestro nombre prehispánico, ahí está presente. Nosotros marcábamos el inicio del Texcalán. El Texcalán es el pedregal, así lo reconocían los pueblos prehispánicos, al Texcalán. Y pues bueno, de ahí se sacaba un montón de piedra, por supuesto, porque era una cantera muy importante para construir pues todo lo que hubiera en el centro de Coyoacán y todas las construcciones que se pudieran llevar a cabo en aquella época. Por supuesto, ¿de dónde viene este tema del barrio del Niño Jesús? Porque, o sea, ya el Tehuitzco ya lo tenemos, pero ¿y el Niño Jesús de dónde vino? Bueno, pues por algunas investigaciones se comenta que es probable que donde esté la iglesia haya existido un teocalli, un adoratorio prehispánico. Y los franciscanos notaron que cada fin de año del calendario gregoriano, pues asistían a hacer adoración a ese lugar. Y entonces trataron de hacer como esta relación de a ver qué podemos poner en esas fechas que son de principio de año, y pues coincide que pues es el Niño Jesús, ¿no? Entonces,
se pone la imagen del Niño Jesús en este teocalli y se hace la primera capilla, que es la capilla abierta del Niño Jesús, dedicada al Niño Jesús Tehuitzco. Y entonces pues empieza a hacer este sincretismo religioso y entonces se va a quedar ya como una fiesta católica ahora el hecho de que se festeje cada 1 o 2 de enero al Niño Jesús Tehuitzco. ¿Okay? Bien. De las primeras evidencias que pude encontrar de la mención del barrio tal cual o de la zona es de un documento del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es sobre la visita del oidor Gómez de Santillán al pueblo de Coyoacán de 1553. En este habla del sistema tributario de Coyoacán y de todos los barrios y pueblos dependientes de la villa de Coyoacán, y ahí se menciona justamente a Tehuitzco como un barrio que estaba destinado a prestar el servicio personal. Es decir, los macehuales que vivían en el barrio tenían que prestar su servicio, su mano de obra, para, sobre todo, construcción y trabajos domésticos. Entonces, recordé que la maestra Hilda comentaba en algún momento acerca del arte, que es la construcción de las primeras capillas de Coyoacán, que es, ¿me recuerda el nombre, maestra, el tipo de arte? Tequitqui. Y comentaba que es justamente con manos indígenas con lo que se elaboran estas primeras capillas. Y me atrevería a decir que Tehuitzco es un proveedor de esta mano de obra originaria que construyó las primeras capillas de lo que es Coyoacán hoy. Entonces, esa es la labor que Tehuitzco presentó en sus primeros momentos y que fue dándole como estructura a como un barrio ya característico. Este es un documento, digamos, muy primigenio, 1553, son apenas unos años de la conquista, entonces todavía se habla en nombres prehispánicos. Todos los barrios que están referidos ahí, o los pueblos que están referidos ahí, se hablan con su nombre prehispánico. Con el paso de los años ya se va dando paso al nombre católico o al nombre católico prehispánico para que se vaya haciendo como más la referencia. Pero bueno, es parte de lo que lo caracterizaba y de las primeras menciones que se hacen en la historia. Otra característica que tenía el barrio en sus primeros años es que tenía mucha agua. El barrio era rico en arroyos y manantiales porque estaba alimentado por el sistema hidráulico del Acuecuexco, que es un conjunto de escorrentías y riachuelos que derivan desde el Ajusco y que pues transitan por todo el Pedregal, por las aguas que están por debajo de la piedra tal cual, y pues por el barrio cruzaba toda esta agua. Entonces, pues el barrio era muy verde, estaba lleno de árboles, estaba lleno de pequeñas huertas. Si bien no es una zona que tenga espacio para hacer gran sembradío, sí tenía espacio pues para plantar árboles. Entonces los árboles frutales eran muy comunes y eran un producto que pues se valoraba mucho en aquella época. Y por supuesto pues la riqueza que tenía el tener agua, ¿no? que era bastante buena y que bueno, ya ahorita veremos más adelante que pues desafortunadamente esa riqueza pues se perdió con el paso de los siglos. Hay otro documento de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de 1712 de una visita del corregidor del Marquesado del Valle, Pedro Fernández de Cacho, y que visita directamente el barrio, que es otra de las evidencias fuertes que tenemos en la historia, y da fe de dos cosas. Número uno, de su ubicación, de la localización que tiene, cerca del limítrofe al Pedregal, y la presencia de lo que les comentaba ahorita, de los ojos de agua y los manantiales que se presentaban en el barrio, y que se llamaba, por cierto, Chichihuipa, que es, el traducido en náhuatl, lugar de la preciosa mujer que cría. Las deidades, no sabemos a ciencia cierta a qué estaba dedicado el teocalli, originario del barrio, pero se asume que estaba dedicado a la diosa Chalchitlicue, que es una diosa de las aguas, y que va mucho en relación con este asunto del agua, que es muy cercano y que es algo importante para los pueblos y barrios que vivimos en esta parte de Coyoacán. En el caso, por ejemplo, del pueblo de los Reyes, su topónimo es Hueytlilatl, que significa de aguas negras. Y no es de aguas negras porque pasara por ahí el drenaje o algo así, sino de agua negra porque el agua con la piedra volcánica pues se ve negra. Y es que los Reyes era como un pequeño Xochimilco en la época prehispánica. Pasaban canoas por los canales, pasaban un montón por los ríos, entonces el agua se parecía que estuviera negra por la piedra volcánica, pero en realidad era agua pura y cristalina que venía desde las escorrentías del Ajusco. Entonces, en el caso del Niño Jesús también viene esta relación con los dioses, con las diosas en este caso vinculadas a la parte acuática, y esta riqueza de
y la valoración que tenemos sobre el agua en el barrio particularmente. ¿Cómo estábamos, digamos, medio habitados en el siglo XVIII? Era un barrio bastante mestizo, había castizos, pardos, españoles, muchos mestizos, y aunque es complicado encontrar una rastreabilidad de los árboles genealógicos, porque obviamente ya han pasado bastantes siglos y nadie se ha dedicado como a esta labor de irlo rescatando, de lo poco que he podido identificar es que ya desde el siglo XIX por lo menos se identifican ramas de familias que hasta la fecha perduran y que son importantes en el barrio, como son la familia Piña, los Negrete, los Hernández, los Belmont, entre otros que todavía viven en el barrio. Y como les dije, las relaciones familiares eran de los Negrete se vinculaban con los Piña, pero los Piña con los Hernández, pero los Belmont con los Rivas, pero los... Entonces hay una mezcolanza entre todas las familias, así como con las familias de los barrios y pueblos de alrededor, que sí sigue igualito, que hace que se vaya conservando esa estructura familiar que pues hasta la fecha existe, ¿no? Y todavía tenemos, como les dije, pues tú eres mi primo, nomás que de quinto, sexto grado, ¿no? O sea, estamos por allá lejísimos en la línea genealógica, pero somos primos, ¿no? De una u otra forma. Pero se fue también nutriendo con pues varias familias extranjeras que fueron llegando al barrio, que le fueron dando también su identidad. Identifiqué por ahí en algunos textos familias de origen alemán y francés como los Schrader, los Prudhomme, los Ritter y los Toussaint, que también son importantes en el barrio. ¿Qué podíamos encontrar en el barrio? Pues había pequeña agricultura, había pequeña ganadería, encontraban zacates, encontraban alfalfa, había vacas, había establos, había cerdos, árboles frutales de las especies que encontré, perales, manzanas, membrillos, acelgas, espinacas, chícharos, fresas y sobre todo muchas flores. Toda la parte de lo que es Barrio Niño Jesús, Pueblo de los Reyes, se caracterizó siempre por su floricultura, que no me dejarán mentir, cuando ven los carros o las andas en las que llevan a los santos, están adornadas de flores, que es parte de un arte muy importante que se ha desarrollado en toda esta época. Pues aquí yo voy integrando dentro de toda la página algunas fotos. En este caso, por ejemplo, esta foto me gusta mucho, la muestro, porque es mi familia, es la familia Piña. La familia Piña Vázquez. Ahí del lado derecho, a la esquina derecha, es mi bisabuela Carmen Piña. Entonces, pues es una foto ya bastante vieja, yo asumo que es años 20, años 30, y son las hermanas Piña. Muchas de ellas deben ser igual bisabuelas de tanta gente del barrio, y pues es una familia que está muy presente, y ustedes van al barrio y preguntan por un Piña, y pues en todas las calles van a encontrar no menos de 5, entonces van a ver que es bastante constante. Y por aquí, bueno, pues igual, mi bisabuela y mi bisabuelo, Carmen Piña y Rodolfo López Gamboa. Mi abuelito era de los Reyes, pero ya ven que relaciones entre los pueblos era común. Entonces, de los López de los Reyes también hacía los Piña del Niño Jesús. Era bastante constante, todavía sigue bastante constante. Bueno, llegando a la parte del siglo XX, encontré por ahí una revistita de la Universidad de Colima bastante productiva, que habla con varios testimonios de gente de la época. Y aquí hay un testimonio muy bonito que habla sobre el barrio en los años 20, que habla incluso de los estragos que hizo la influencia española en los años 20, mucha gente desafortunadamente fallecida, así como los estragos que dejó la Revolución Mexicana, con las hambrunas que se vivieron en aquellos años también. Pero bueno, hablaban de el gran ambiente que había en el barrio, calles limpias, el aire fresco, la tranquilidad hasta cierto punto que daba el tener al Pedregal atrás con su silencio eterno, y la facilidad y la extensión que tenían los territorios y los terrenos de las familias en aquella época. Aquí, por ejemplo, hay un testimonio de la señora Graciela Díaz de León, que comenta que ella llega a su familia en 1913, y comenta por ahí la compra de algunos terrenos pues por algunos centavos, ¿no? Que era bastante poquito en la época, pero que así fue como de repente llegaron algunas familias al barrio. Varios fueron yéndose, hubo proceso de transición, probablemente derivado por tanto los movimientos de la revolución como por la influencia española, y pues mucha gente empezó a irse del barrio, pero otra gente empezó también a llegar, sin romper por supuesto esta parte de las relaciones comunitarias que seguían existiendo. La extensión del barrio era más amplia de lo que es actualmente.
hay comentarios que señalan que, sí, lo digo, no existía todavía la avenida Miguel Ángel de Quevedo, ni existía el eje 10, pero la extensión más o menos era esa, o sea, desde los dos ejes, o sea, eso era lo que abarcaba el barrio. Ya después, con el paso del tiempo, con tema de invasiones, todo esto, pues bueno, se fue como moldeando y se fue haciendo cada vez más chiquito, más chiquito, más chiquito. Pero bueno, se fue circunscribiendo cada vez más a ello. En los años 30, sucede algo interesante. Llegan la congregación de las Hermanas Mercedarias, que también son un grupo religioso muy importante para nosotros en el barrio, porque son un grupo de apoyo adicional al que tiene la capilla. Y generalmente es lo común que, y hasta la fecha, que se organizan las comuniones, las confirmaciones, y esté a cargo la congregación de las Hermanas Mercedarias. Entonces, de los años 30, huyendo de la Guerra Cristera, es como llega María del Refugio Aguilar Torres, que es quien funda esta congregación religiosa, e incluso tuvieron una pequeña escuela ahí en el convento, que duró hasta los años 90. Sí, de niñas también. Y bueno, pues eso es muy importante. El barrio pues está caracterizado porque son callejoncitos. Era más fácil que pasar una carreta que un automóvil de aquella época, entonces pues era muy constante pues el tránsito más bien a pie o en bicicleta de parte de las personas. Y pues bueno, cuando viene ya los años 40, que es ya como la transformación grande que va a tener Coyoacán, vienen dos procesos que van a empezar a modificar también el esquema y la estructura del barrio. Uno de ellos pues es la inauguración de la avenida Miguel Ángel de Quevedo. No existía tal cual, estaba la antigua Tasqueña y después se va a ampliar y se va a llevar pues hasta a la dimensión que conocemos actualmente. Pero esto va a partir también al barrio. Entonces, una partecita va a llegar hasta la Conchita y otra parte se la va a quedar el barrio, pero ese proceso pues va a partir lo que era el barrio originalmente, ¿no? Entonces, ahí viene un proceso. Y por supuesto, pues esto implicó que pues se expropiaran terrenos, se hicieran, pues mucha gente se movilizara, tuvieran que irse de ahí y entonces pues empezaron también a irse más hacia el Pedregal. Entonces el Pedregal se empieza a llenar también de gente que empieza pues, literal a picar piedrita y empezar a buscar en dónde poder habitar. Y eso hace que el barrio se vaya haciendo más para atrás. Aquí también vemos otras pequeñas fotitos, ahí las pueden revisar con calma, al final les paso a todos la página para que la vean. Y pues viene un evento que sí es muy complejo y hasta cierto punto trágico para el barrio, porque les presumí ahorita el tema del agua, ¿no? Que era bastante rico debido a esta presencia de los manantiales. Pero para estos años, cuando ya empieza este crecimiento de la Ciudad de México, pues bueno, pues nos ponen la bomba de Xotepingo y pues nos quedamos sin agua. Adiós al agua del barrio. Se acabó porque pues toda esa agua, toda esa escorrentía que venía del Acuecuexmo, se lo seca esta bomba y va a dar para la Ciudad de México, pero Coyoacán se va a empezar a quedar sin agua. Y el barrio pues va a sufrir totalmente esto. Y pues aquí va a ser entrada una familia que es muy importante para el barrio, que pues son los Bautista, que ellos van a hacer mucha labor por la comunidad, no solo en la iglesia, sino también en la parte hidráulica. ¿Por qué? Pues porque don Francisco Bautista Romero va a empezar a encabezar toda la iniciativa de llevar el agua al barrio, lo cual va a ser muy importante porque pues sin agua no hay vida y pues el barrio estuvo acostumbrado todos estos siglos a vivir con abundancia de agua y ahora tenían que pues administrar esta carencia que era más que impuesta y desafortunada. Y entonces en 1944, gracias a las gestiones que hace don Francisco Bautista, se mete el agua potable al barrio. Y entonces empieza todo este proceso de primero con hidrantes, que estaban instalados en algunos puntos específicos del barrio, y después ya con tubería ya para las tomas individuales de cada uno. De hecho, encontré por ahí también en los registros un bonito corrido que le compusieron a don Panchito, que es el corrido del agua, que en algún momento lo escuché en YouTube y lo traté de encontrar de nuevo y ya nunca lo volví a encontrar, cantado con mariachi, que se me hace bastante bonito. Faltaba un hombre de empuje que surgiera en el momento y se agarrara a trompadas con todo el ayuntamiento. Ese soy yo, dijo Pancho, lo juro por esta cruz, traeré el agua para mi pueblo y para mi niño Jesús. ¿Okay? Es parte de este corrido que le compusieron. Antonio Fernández es el autor del corrido,
cantado el 12 de marzo de 1944 en la comida de agradecimiento por la estructura hidráulica del barrio. Ahí es cuando se mete el agua al barrio del Niño Jesús. Y otro proceso que es muy importante y que ha estado ahorita muy en comento por el tema de la restauración de la capilla después del sismo, pues es que en el año 44 la capilla se va a ampliar. Durante todos los siglos que ha vivido el barrio, la capilla era solamente la parte que podemos encontrar, si quieren ahorita la vemos en alguna fotografía, la parte que podemos encontrar en la parte frontal, es decir, la fachada, campanario y su torre. Eso era toda la capilla. Sí, una capilla abierta que después se convirtió en ermita y era todo, no había más. Pero pues ya va viendo esta como tendencia, porque no fue solamente del barrio, sino también es de todos los pueblos de Coyoacán, lo hace Los Reyes, lo hace San Lucas, lo hace San Francisco, lo hacen todos los barrios que van a ampliar sus capillas y la van a ampliar no esperando a que les den chance, que eso fue un problema también, sino la van a ampliar con las manos mismas del barrio. Entonces, la gente del pueblo es la que va a juntar el dinero, la gente del pueblo es la que va a juntar los materiales y los que van a construir y echar para arriba la capilla. Entonces, en el año 44 es cuando se empieza a ampliar la capilla y empiezan a construirle ya todo lo que conocemos actualmente, que es la parte posterior, donde está el altar, donde está toda la nave principal y pues bueno, lo que va a quedar, lo original, pues simplemente lo que vemos en la fachada, ¿no? Que es esta parte de campanario con las 3 puertas, porque se van a abrir 2 más, nada más estaba la central y va a tener una ahí. Ya nos dijeron que esto fue un problema porque lo que está dañado justamente la parte nueva, no tanto la parte antigua. Porque se suma al proceso de que pues detrás de la capilla pues estaban las canteras, entonces la explotación de la dinamita pues no controla las ondas de choque y pues terminó por dañar el subsuelo, que al fin y al cabo pues es lo que desafortunadamente ya padecemos. Pero bueno, está digamos el proceso ahí y pues ojalá que ya se avance un poco en este proceso de regresarla a su estado o a su mejor estado, ¿no? ¿Qué otra cosa por aquí? En 1982 fue declarada como un bien nacional, ya por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y dentro de este documento mismo no señalan tal cual pues la época o la fundación de la capilla misma, pero la datan más o menos aproximadamente siglo XVII. Es lo que dice el INAH en sus documentos. Y pues bueno, ahorita platico un poco de esto. Siglo XVII aproximadamente, de acuerdo con la declaratoria del año 82, que es la que pusieron. ¿Qué es lo que hicieron en la capilla? Como les comentaba, pues se puso la cúpula, que es esta grande que podemos observar hasta la fecha. San Juan y San Mateo son quienes están ahí, con el arco central, con el Gloria in excelsis Deo, que es Gloria a Dios en las alturas. Y algo muy bonito que sí me gustaría destacar es que si ustedes han entrado a la capilla ven pinturas flanqueando la nave, ¿no? Que son pinturas pasajes de la Biblia, que fueron pintados por la señora Ofelia Garduño Valenzo, que es esposa del señor José Bautista. Es decir, las obras son locales, pintadas por un artista local. De hecho, está su firma en algunas de todas las pinturas, está su firma ahí. Pero digo, no sabían ustedes que pues era de ella, ¿no? Todo el mundo creemos que pues las trajeron y las dejaron ahí. No, fueron hechas por la señora Ofelia Garduño. Y ella es la autora de estas pinturas que pues son tan valiosas y que dan una excelente imagen y tratan de representar los pasajes de la Biblia y son bastante bonitas. Es de cuando se restauró, debe ser como de los años 50 aproximadamente. Hay una colección al parecer sí, de pinturas ya mucho más antiguas de la colonia, pero esas creo que están ahorita a resguardo por precisamente las labores de remodelación. Otro tema importante, todos conocen la Siberia, ¿no? La nevería de la Siberia en Coyoacán. Bueno, pues la nevería y la Siberia, la historia de la Siberia, pues es del Niño Jesús, ¿de acuerdo? De 2 personas, de Luciano Robles y de Inés Piña. Ellos son quienes fundan la Siberia. Luciano Robles venía de la tradición nevera de Milpalta, se casa con la tía Inés Piña y ellos son quienes fundan y quienes hacen este primer intento de las nieves. Esta es historia de mi abuelita, me la ha contado porque ella les iba a ayudar a la venta de la nieve. Entonces, pues ella veía el proceso, las fórmulas, cómo las hacían y toda esta labor de estar haciendo el negocio, primero intentándolo en el barrio, después ya saltando a Coyoacán y pues convirtiéndose en la nevería pues de tradición que conocemos, ¿no?
Desafortunadamente ellos no tuvieron hijos y no pudieron heredarle, digamos, como la tradición a alguno. Se la heredan a sus sobrinos, a Guillermo y a Antonio. Antonio y Guillermo son quienes heredan estas recetas, y me parece que todavía son algunos dueños de la Siberia y también de otra nevería que está por aquí cerquita de Jicotencatl, el Portal del Sabor, exactamente, que es de Marcelino. Los hijos de Marcelino son Antonio y Guillermo, que son los dueños todavía de esto. Entonces, ellos son quienes tienen la receta original de las nieves de la Siberia, que pues, se popularizaron tanto durante muchísimos años en el centro de Coyoacán. Sí, son muy famosas, afortunadamente, una herencia también del barrio. Bueno, y pues con el paso de los años, pues el barrio se ha ido moldeando, se ha ido mejorando, se han hecho muchísimas mejoras en el paso de las décadas. A mucha gente le parece que es inseguro. De repente había una época en la que no querían entrar los taxis porque decían que estaba muy oscuro, y esto era porque no había tantas luminarias. Entonces el proceso de llevar transformadores, llevar más iluminación, la parte de los servicios públicos ha mejorado constantemente. Pero sí, todavía hay un toque de pueblo y es un toque bastante bonito. Yo recuerdo que de niño, allá en los 90, todavía me despertaba el gallo y todavía había borregos en las calles, porque había un señor que tenía un borreguito por ahí, que algún día acabó en alguna fiesta, supongo, pero había un borrego, ¿no? O pavos, yo me acuerdo los pavos, yo les hacía burla a los pavos cuando era niño, los veía caminar por la calle, y era muy constante esta escena, ¿no? O sea, de allá no me tocó, pero también había los establos, había gente con vacas, entonces pues daban la leche por ahí, gallinas, pues se consumían los huevos locales. Entonces, este proceso de conservación de la esencia que tiene un pueblo dentro de la Ciudad de México, que es bastante curioso, ¿no? Y que, le reitero, la geografía nos ayuda. Estamos encerraditos, nadie nos viene a visitar del todo, no somos un lugar de paso. Más bien, quien viene es porque viene algo, o viene algo específico. Entonces, cuando llegan, sí se quedan como sorprendidos de que, pues es que no hay tanto ruido, pues no pasan avenidas. Pues es que no hay tanto bullicio, pues no, porque no pasamos tanta gente. Entonces es un lugar bastante apacible y bastante tranquilo. Y pues bueno, el último evento desafortunado pues es el de la iglesia del 19 de septiembre del 17, que pues nos daña en nuestro gran centro de barrio y nuestro punto focal de identidad, que es la iglesia. Sean católicos o no, la iglesia es un punto de referencia fundamental. Es el lugar donde nos reunimos, es el lugar donde festejamos, es el lugar donde lloramos también. Las campanas se tocan cada vez que alguien fallece. Entonces, 5 años sin tocar campanas cuando hemos tenido a tanta gente que se nos ha ido, pues es bastante triste para mucha gente del barrio. ¿Puede ser la costumbre de tocar las campanas? Claro. Sí, se dobla la campana, exactamente. Sí, es muy común. Cuando alguien fallece, se avisa a la iglesia y se doblan campanas. Pero pues sí, ahorita se nos han cruzado muchos fallecimientos desafortunados, pues COVID no nos ayudó. Entonces, pues es triste no escucharlas y no despertar incluso con la misa de 6 de repente con el campanazo. Sí. Bueno, esta es la parte en general como del hilado del rompecabecitas histórico, pero no es el único. También dentro de la página hay una parte de la parte urbanística, del urbanismo y la naturaleza que tenemos en el barrio, que también es muy importante. Nuestro barrio está hecho, como les dije, está encerradito. Tiene una traza que le podemos identificar como de plato roto. Es decir, como si ustedes rompen un plato, si alguno se les ha caído, ¿cómo queda? Así todo como irregular, ¿no? No hay una retícula, no está cuadradito. Entonces, esa es la forma del barrio, así estamos las calles. Quebraditas, por aquí sale una, por aquí sale un callejoncito, por aquí una cerradita. Y esa es la estructura del barrio, tal cual, que es a la misma usanza que pues se hacía en la época prehispánica y en la época colonial. Nuestra calle principal, Luis Fernández Leal, pero antes fue Huixquiltenco. La cambian en el siglo XIX en honor a Manuel Fernández Leal. La otra calle es Espíritu Santo, que el original era Tepexpan, pero se cambia porque la familia Ruiz Valdés, tenía una casa y en la casa le pusieron unas palomitas de adorno. Entonces la gente las veía y decía, pues han de ser del Espíritu Santo. Y entonces la calle se cambia a Espíritu Santo porque creyeron que las palomitas eran del Espíritu Santo y se quedó ya en el imaginario y pues ya actualmente la conocemos todos como la calle de Espíritu Santo. Y ya atrás, en la parte ya final de la calle, ahora sí ya es Tepexpan, que Tepexpan es una alusión a subir el cerrito.
porque es la parte que llega directamente hacia la parte de atrás de la iglesia, que eso viene ya de la época prehispánica, eso sí ya es más conservado en su nombre prehispánico. ¿Cómo son estas callecitas? Pues así las ven, ustedes pueden ver nuestras calles empedradas o adoquinadas. Las fachadas muchas veces conservan sus adobes originales, hay unas que se han encargado como de darle mucho mantenimiento para que siga por ahí. Somos un barrio pequeñito, en el último censo éramos 2,000 personas, cuando mucho, éramos 2,000 personas que habitábamos el barrio. Y pues son, como les dije, pues es un lugar bastante tranquilo, bastante quieto, el atrio y la iglesia son como los lugares centrales. No tenemos áreas verdes, pero tenemos mucha vegetación, ahorita les platicaré ya ese detalle. La mayoría de las viviendas son de autoconstrucción, la gente las ha estado construyendo a lo largo de la vida y como se ha podido. Como les dije, este proceso de irnos haciendo hacia atrás, hacia el Pedregal, nos llevó a picar piedrita. Y entonces en las calles pueden encontrar algunas que hay una subida así y hay una bajada así. O la primera cerrada que es totalmente hacia abajo, ¿no? Y la tercera cerrada que está así como un poquito hacia abajo y luego un poquito hacia arriba. Entonces es eso mismo, la naturaleza del Pedregal hizo que pues se fuera construyendo como se podía y cuando se podía, porque era pues en etapas, ¿no? Entonces si se hacía más grande la familia, pues se hacía más grande también la casa. Y a la fecha sigue también pasando, ¿no? Pero bueno, dentro de todo esto igual, utilizando los materiales locales, ¿qué nos abunda? Piedra volcánica. ¿Qué es lo que abunda en el barrio en las construcciones? Piedra volcánica. Es lo que van a encontrar constantemente. Hay otros que sí le han dedicado un poquito más a la arquitectura. Destaco el caso, por ejemplo, del arquitecto Mauricio Rocha Iturbide, que construyó el estudio de la maestra Graciela Iturbide. La maestra Graciela Iturbide es una afamada fotógrafa, multipremiada internacionalmente, y él construye su estudio, que está en la tercera cerrada de Heliotropo, que es un sitio que ha sido premiado con diferentes galardones en materia de arquitectura, que es bastante bonito, y pues que es muy constantemente visitado por varios estudiantes, tanto de fotografía como de arquitectura, para identificarlo. Es bastante emblemático ahí. Digo, es un ejemplo también de arquitectura que pues a lo mejor no es la misma que la que tenemos todos en casas, pero pues es diferente, ¿no? Y resalta bastante bien. En el caso de la iglesia, como les comentaba, esta foto que pueden ver ahí es lo que era la iglesia, la capilla, la ermita. Solamente la parte frontal con su campanario, su contrafuerte y nada más. Lo que se adiciona, la parte de atrás, que ya es la gran nave junto con la cúpula, eso es lo que se puso en el año 44-45. No había más, era todo, ahí se hacía todas las celebraciones, ahí se hacían todos los festejos, ahí se conservaba la imagen. Como les comentaba, es probable que debajo de ella haya habido un teocalli. De hecho, algunos testimonios dicen que cuando se lleva este proceso de construcción, sí encontraron vestigios prehispánicos, vasijas, pequeños como muñequitos, elementos ahí que datan y que dicen que sí, había ahí por lo menos algún vestigio prehispánico que fue de importancia. Y pues con el paso del tiempo, pues ya se va a ir como poblando, como haciendo un poquito más amplia. Y lo curioso es que tiene una vista de occidente a oriente, o sea, hacia donde sale el sol, que igual lo asocian con esta parte de las divinidades prehispánicas, que es como esta parte de adoración también al sol. Entonces, es curiosa, digamos, también esta que no es como la usanza tradicional y que, bueno, viene todavía de ese asunto. Lo que sí no es claro, no he podido encontrar, el otro día me lo preguntaban, es de cuándo data la imagen del Niño Jesús, la estatua, la figura tal cual. No hay una fecha clara, no es muy claro, no he encontrado como la evidencia de cuándo data. No la tenemos, no, ahorita la tengo. De hecho, en la portada de la página. Ahí está, es que no se ve, está muy chiquita, a ver si ahorita encuentro otra. Pero no hay una claridad al respecto de cuándo es. Entonces, pues eso sí es una buena pregunta para seguir investigando e ir indagando todavía más, ¿no? O sea, lo bonito de todo esto es que deja más preguntas que respuestas. Entonces, es un proceso bonito de ir metiéndose todavía más a ir viendo qué otra cosa hay. Y la parte de naturaleza del barrio, como les comenté, pues el agua fue un recurso fundamental. Entonces, la agricultura pues se florecía bastante bien en el barrio. Los animales también estuvieron presentes y yo como parte de mis estudios de maestría estudié un poco las áreas verdes del barrio, pues para ver cómo nos ha ido en estos años, ¿no? Si hemos medio conservado, medio avanzado un poco en ello,
¿Y en qué estado estamos? Porque en el barrio no tenemos áreas verdes, no hay parques ni jardines, no hay espacio para ello. El espacio público más común es el atrio de la iglesia y ya. Y realicé un estudio espacial sobre pues, cómo vamos en el barrio y encontré que en un lapso de 20 años, del 2000 a 2020, pues perdimos casi 1 hectárea de áreas verdes, .738. Pero aún así tenemos un buen promedio de áreas verdes por habitante, 31 metros cuadrados por habitante en promedio, cuando digamos, el criterio más o menos estructurado es de 9 metros por habitante. O sea, estamos muy bien en áreas verdes. ¿Pero por qué pasa esto? Bueno, pues porque los vecinos tienen áreas verdes. Todos conservan, aunque no tengan un jardín, hay macetas, hay muros, hay enredaderas, hay bugambilias, hay árboles que sobresalen ya hacia las calles, hay calles que de plano están con sombrita porque hay árboles y dicen, pues ¿dónde está el árbol? Pues está en la casa del vecino, pero ya las ramas dan hacia la calle, entonces hace un efecto bastante fresco en días calurosos y el barrio parece que está muy verde, a pesar de que no tenemos ningún área verde presente. Y bueno, pues aquí me dediqué a mapear todas las áreas verdes, todo lo que ven en naranjita son infraestructura verde, pero de tipo vecinal. O sea, los vecinos en su casa pusieron algún tipo de macetas, plantas, lo que sea, y eso es lo que ayuda a que todo esto se beneficie. Aquí, por ejemplo, tenemos otras fotitos. La gente saca sus macetas, pone enredaderas, muros llenos de enredadera, de bugambilia. El mismo arco de la iglesia tiene por ahí una bugambilia. Bueno, ya se la quitaron ahorita porque está en el proceso de restaurarla, pero igual también podemos encontrarla ahí. Fauna nativa también tenemos en el barrio. Todavía la podemos encontrar. Hay unos que podemos encontrar, hay otros que ya no. De los que podemos encontrar son los cacomistles, que seguramente los que viven en el barrio los han visto, los escuchan por la noche porque pasan. Digo, la verdad, esa foto yo la saqué, pero la verdad es que fue una oda porque cuando uno ve un cacomistle y uno saca el celular ya se fue. Entonces, es una casualidad encontrárselos y fotografiarlos porque la verdad es que son rapidísimos, se nos van, pero pasan y es muy constante. También pueden encontrarse muchos tlacuaches, lagartijas y murciélagos del orden Quiroptera. En la noche se escuchan mucho los murciélagos, no sé si los han escuchado, de repente se oyen como pequeños rechinidos. Son los murciélagos que están por la noche ahí rondando por el barrio. Hay muchas, toda la estructura es muy pedregosa y todavía debe haber por ahí algunas cavernas, se llegan a escuchar por la noche si sabemos que por ahí deben estar. Y pues bueno, también insectos. Los alacranes son muy comunes, las arañas son muy comunes y los quijotillos en tiempos de lluvia también son muy comunes. Entonces de repente nos visitan y dicen, hay un alacrán, pues es lo del día, ¿no? O sea, va a haber alacranes, eso no es una excepción. Hay otros que ya no podemos ver tanto. De acuerdo con algunos registros, por ejemplo, pues los pájaros carpinteros, los azulejos maiceros, las culebras, las culebritas de agua, los incuates, los coralillos, las cascabel de cola negra, sapos y ranas tampoco ya, y bueno, tampoco hay conejos, había antes en el barrio, ratones de pradera y ardillones. Ya esos son especies que desafortunadamente pues ya no se pueden apreciar, pero que en su momento existieron en el barrio. Y bueno, otra que me gusta mucho es también la parte pues, de los personajes destacados. En el barrio han vivido muchas personalidades a lo largo de la historia, atraídos precisamente por la tranquilidad que da el barrio, ¿no? Que es un espacio muy tranquilo, muy apacible para vivir, y entonces muchos han decidido hacerlo su hogar. Uno de ellos, notable, don Manuel Álvarez Bravo, el afamado fotógrafo. Él habitó en el barrio, tiene un acervo increíble que es patrimonio de la UNESCO, que está justamente en el barrio, en lo que fue su casa, y ahí se puede visitar. Y bueno, hay una placa en la contraesquina de la iglesia donde data que pues en este barrio vivió don Manuel Álvarez Bravo. Otro de los grandes personajes, Francisco Díaz de León, un gran pintor y litografista. También tiene muchas pinturas de la iglesia, estas son algunas de las que he encontrado. Igual hay una placa en su casa y la pueden ver muy visible, donde está pues marcado que pues ahí vivió durante muchos años de su vida. Él fue quien hizo el logo del Fondo de Cultura Económica, que seguramente han visto. Él fue el creador. Otros grandes pintores, José Chávez Morado y Olga Costa, ellos también fueron habitantes del barrio, vivieron en el barrio hasta su muerte. Los murales de Chávez Morado que pueden encontrar en Ciudad Universitaria y pues que bueno, también son parte de nuestro patrimonio. Manuel Toussaint, que fue historiador, un gran historiador mexicano, también vivió en el barrio.
Armando Quesada, que fue escultor, no sé si conozcan la Virgen de la Roqueta, en Acapulco. Bueno, es un lugar muy visitado por buceadores. Bueno, pues Armando Quesada la esculpe en el barrio. Él tenía su taller en la calle de Cantera, en el número 9. Ahí es donde esculpe la Virgen de la Roqueta. Y bueno, pues muchos recuerdan el año 58 cuando llegaron los camiones a sacar la Virgen, ya terminada, para llevársela a la Basílica de Guadalupe a que la bendijeran y de ahí a Acapulco a ser sumergida, donde hasta la fecha existe. Pero bueno, ahí es donde la pueden encontrar. Por supuesto, la maestra Iturbide, Graciela Iturbide, gran fotógrafa, alumna de Manuel Álvarez Bravo, llega al barrio, de hecho, por él, inspirada por lo que le cuenta Manuel acerca de lo que ve en el barrio, que es bastante inspirador. Y pues bueno, ella lleva habitando en el barrio bastantes años. Enrique Dussel también, el gran filósofo, que fue rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, igual vive en el barrio, es otra de las personalidades. Y bueno, también tenemos presencia del séptimo arte, actores, actrices han vivido ahí. Por ejemplo, Mardionio Carballo, que por allá está uno de sus grandes amigos de la familia Bautista, que ha sido bastante cercano. José Carlos Rodríguez, Pilar Bolívar, Carlos Navarro, Catalina López, Blanca de Castejón y Guillermo Murray, que son personalidades que también han vivido en el barrio. Y bueno, también integro dentro de esta página una parte de la memoria gráfica, que es colección de fotos, de mapas, que me parecen muy interesantes porque para mí un mapa es el triunfo de la existencia. Uno siempre que anda buscando una dirección dice, a ver, pues ¿por dónde voy a llegar? No, creo que voy a llegar a este lugar, pero tengo que pasar por aquí, ¿no? Entonces, el aparecer en un mapa data o dice mucho de nosotros mismos, ¿no? Y el existir en un mapa, pues es también existir en la historia. Entonces, el barrio ha aparecido y me he dado la tarea de estar buscando como mapitas donde aparezca el barrio. Y he encontrado algunos de ellos. Por ejemplo, esta es la carta coreográfica del Distrito Federal del año 1877. Y bueno, si lo abren y lo pueden observar, pues hasta aquí abajito, ahí lo menciona, ¿no? Ahí está el Niño Jesús, mencionado justamente en el lindero de lo que era el Pedregal, o de lo que es el Pedregal. Hay otras, por ejemplo, este es de Luis Felipe Sigüenza Acevedo, de 1880, sobre la villa de Coyoacán y sus pueblos y barrios. Hay otro que es de Antonio García Cubas, de 1885. Este es de Luis Felipe Sigüenza Acevedo, de 1880. De Antonio García Cubas, de 1885, igual aquí se puede ver con claridad ahí al Niño Jesús, dentro del mapa, igualmente, marcando el límite con el Pedregal. Hay otros un poco ya del siglo XX, por ejemplo este de Antonio Linares, el plano topográfico del Distrito Federal, también ahí se puede encontrar. Los planos territoriales también son importantes, por ejemplo el del municipio de Coyoacán de 1925, el de 1929 y el de 1930, y este otro de la Mapoteca Orozco Iberra, donde también se menciona y se señala al barrio. Y pues bueno, también aquí integro algunas fotografías históricas de familias, de las festividades. Aquí hay una imagen del Niño Jesús, que les platicaba ahorita. Esta foto es de los años 60, no es tan antigua, pero bueno, también nos vemos un poquito de la imagen. Fotos, por ejemplo, algunos iban a tomarse su foto de anuario a las escalinatas de la iglesia, entonces pues también se convierte también en un punto importante. Muchas personas del barrio trabajaron en la fábrica de papel de Coyoacán, entonces pues tenían el equipo de béisbol, entonces pues era bastante común que fueran a los campos a jugar. Aquí vemos una foto del equipo de béisbol. Familias, por ejemplo, esta es la familia del señor Ventura Piña, y pues ahí se ve pues toda la herencia familiar que había y también el terreno, cómo estaba en aquella época. Ven la caverna en la que estaban posando, que esto es aproximadamente en la tercera serra de Leotropo, para que vean cómo estaba la estructura de los terrenos en aquellos años. Entonces, pues bueno, nos ayuda mucho a identificar todo esto. La memoria gráfica también de la iglesia, porque ha habido muchas fotos y dibujos de la iglesia a lo largo de los años. Algunas son de Álvarez Bravo, por ejemplo esta. Esta también es de Manuel Álvarez Bravo. Ahí se ve, por ejemplo, la estructura original, lo que les comentaba hace rato, solamente era esto. Hay otras un poquito más recientes. Esta data del año 32, del fotógrafo Lauro E. Rosell, igual de la vista frontal de la iglesia.
de las festividades, ya saben, el 1 y 2 que son el días de fiesta, dibujos, estos son de Díaz de León. Sí, perdón, ¿cuál? Esta es de Francisco Díaz de León, la dibuja, se llama Teatro del Niño Jesús, es un dibujito en carboncillo que hizo Francisco Díaz de León. Esta igual es de él, vista desde su patio, él vivía enfrente. Esta igual es de Francisco Díaz de León, también es otra pintura, esta es al óleo. Bueno, esta ya la saqué en un día muy bonito. Y bueno, son ahí varias fotos que pueden encontrar de la iglesia y por supuesto pues también pues, de las fiestas, ¿no? Que son muy emblemáticas y es algo muy representativo del barrio, que es la fiesta del Niño Jesús, que es el día mayor, sacar al niño en su anda, recorrer todas las calles del barrio, acompañado pues por todos los habitantes, por la banda, por la fiesta. Entonces, pues también es un momento muy, muy especial y muy bonito que afortunadamente se conserva, que hace que todos los vecinos se unan y que aporten todos de una u otra forma a lo que es el barrio del Niño Jesús. Y pues bueno, esta es la página, de manera como muy breve, ya se las fui platicando un poco más extendido. Y pues bueno, si la quieren consultar, aquí dejo el código QR, también está la página en liga para que la puedan ustedes visitar. Les repito, es de acceso público, es libre. Si ustedes quieren aportarle algo más, bienvenido. De hecho, esa es la idea, que haya también de parte de los vecinos, pues platicar una historia, platicar, por ejemplo, la historia de la familia, alguna tradición que se nos ha perdido, aportar a lo mejor alguna fotografía o algo que nos pueda también, pues, dar como todavía más para ir llenando este rompecabezas tan vasto que es la historia de un barrio como es el del Niño Jesús. Y pues, bueno, finalizaría yo con esta. Ay, perdón, estaba tomándole foto al código. Sí, perdón. Ay. Finalizaría yo con esta frase que me gusta mucho a mí decir, que es que la historia no está en los inmuebles, ni en los objetos, y mucho menos en los lugares. La historia está viva cuando les otorgamos un significado común a esos inmuebles, objetos y sitios. Sin la memoria colectiva, la historia no existe. Y pues sería todo de mi parte. Muchísimas felicidades, un gran trabajo de investigación y además procurar, enfocarse en la historia de nuestro barrio, de nuestro entorno, es lo único que permite la preservación, ¿no? Y nos da identidad. Y yo me recuerdo una frase que usaban mucho Frida Kahlo y Diego Rivera que decían: si México no son sus colores, no son sus aromas, su comida, su barrio, entonces somos iguales a cualquiera. México se distingue por su barrio, por su cultura, por su arte, pero justo empieza en el barrio. Mil felicidades. ¿Me ayudas con la? Vamos a pasar a las preguntas. Solo les pedimos que den su nombre para que quede grabado, por favor. ¿Quiere preguntar algo? Buenas tardes, soy Rodrigo Ramos de La Chona, Coyoacán. Hace algún tiempo teníamos un proyecto que era Miguel Ángel de Quevedo, el apóstol del árbol, y dentro de la investigación que se hizo, se hablaba que en el barrio del Niño de Jesús, Miguel Ángel de Quevedo dijo que no habían árboles, que se había secado el agua y toda esa parte, y que por eso todas las casas tenían árboles y eso. No sé si tienes alguna evidencia o algo así, porque es un proyecto que me gustaría retomar y volver a platicar. No sé si tengas información al respecto. Ok, tal cual de esta parte que me comentas de Miguel Ángel de Quevedo, no sabía que había comentado él ese dato. Lo que he visto, por ejemplo, en el tema de áreas verdes en el barrio, es que si bien no hay áreas verdes, lo que hay es sí la conservación por parte
de los vecinos, es decir, ellos conservan lo que sembraron desde hace muchísimos años, sus abuelos, sus tíos, sus primos, y se ha conservado ahí mismo. Pero es más bien por una iniciativa personal, por un tema más bien de gusto por tener área verde, ¿no? Que en el barrio, pues desafortunadamente no la hay. Hubo un proceso derivado de las invasiones en los años 70, que fue el parcializar cada vez más el terreno. Entonces, por ejemplo, lo doy así, mi bisabuela era dueña de toda la Tercera Cerrada. Y entonces, con el paso de los años, se fue haciendo cachitos, 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 cachitos. Y entonces, a lo mejor había un gran terreno para áreas verdes, pero se fue seccionando, pues para el hijo, para la hija, para el sobrino, para el primo. Entonces, se iba haciendo cada vez más chiquito. Entonces, en ese proceso se perdió mucho. Se fueron perdiendo gran cantidad de áreas verdes. Lo que se ha conservado es porque los vecinos lo han como tomado como una labor propia y que se suma porque, digo, a quién no le gusta una plantita en su casa. Es un tema hasta de psicología el hecho de que vean áreas verdes y se sientan un poco hasta más alegre, de un poco más de color al hogar. Tal cual no he encontrado una referencia, así como lo comentas ahorita, de parte de, más bien oficial. De hecho, no me he encontrado ni siquiera una política gubernamental que diga vamos a poner áreas verdes o plantas o árboles en el barrio. Lo que pasa es que no había políticas. Sí, ¿no? Miguel Ángel de Quevedo dijo, era un adelantado para su época. Sí, sí, sí. Y dijo, nos estamos acabando todos los recursos y eso, y es importante que se mantengan. Yo no soy nativo de Coyoacán. Estoy llegando, estoy empezando a ver otras cosas. Y he empezado a platicar con muchas personas y realmente pues, cada quien habla desde su experiencia, pero documentado y eso no hay mucho. Sí, no. Está muy padre lo que me dices, pero ¿dónde están los fundamentos de lo que se está diciendo? Y creo que el arte es una responsabilidad social, no es nada más agarrar y decir las cosas porque son. Y realmente este proyecto tal vez lo hemos frenado porque no hay documentación que respalde esto. Y la maestra India me mandó la invitación y tenía que atender la chona y en cuanto ya a que empezó a funcionar me vine para acá de forma inmediata. A ver. Y realmente muchísimas No gracias. sé si en la Sociedad Forestal o haya documento de la Sociedad Forestal Mexicana que tenía justamente Miguel Ángel de Quevedo y a lo mejor ahí puedas encontrar tal vez alguna información. Te digo, no, la verdad no he encontrado yo o he revisado algo así, pero igual si quieres te comparto de lo que he investigado de área verde aquí en Coyoacán. Y si te es de utilidad, adelante. Claro que sí, a ti. Y igual y podría ser que ahora que se retome la conferencia de la maestra Luz Emilia Aguilar Sincer, podemos ver si ella puede facilitar las revistas que se editaron con respecto a ese tema y es probable que se pueda, Sí, es muy que probable. pueda ella darle acceso a ver la documentación del bisabuelo, ¿no? Sí. Yo creo Claro que que sí. sí. Ojalá sí. ¿Alguien más? Hola, buenas tardes, felicidades Carlos. Gracias. Hay muy poca información del barrio del Niño Jesús contra todos los demás barrios y pueblos, entonces muchas gracias. Tengo 3 preguntas, por favor. ¿Hay algún día de tianguis dentro del barrio? No, dentro del barrio no hay desafortunadamente alguna experiencia de tianguis. Llegaremos a tener las kermeses en el barrio, pero de tianguis, tal cual así intercambio, no. Probablemente a lo mejor la señora que se pone en la iglesia a vender verdura, pero fuera de ello no hay tal cual una experiencia formal, digamos, o más bien organizada de comercio de alimentos, pues. Ok, gracias. 2, el Fernández Leal al fondo, digamos, está pues un portón grandísimo y hacia adentro pues muchas casas, ¿no? ¿Tienes idea más o menos de cuándo se hizo ese fraccionamiento? Digamos, bueno, ¿cuándo fraccionaron ese lote? Sí, más o menos es como de los 80. Del año sí, específicamente no tengo el dato, pero es más o menos de los años 80. Sí es un tema el de los fraccionamientos, ¿no? Que, como les comentaba al principio, ¿no? Este tema de la transformación urbana, que sí han llegado varios fraccionamientos a formarse dentro del barrio. Afortunadamente no tantos, pero sí algunos de importancia. Y bueno, uno de ellos es justamente ese que, digamos, corta de Fernández Leal y nos remite directamente a las cerradas de Heliotropo, pero ese sí creo que data de los 80, ese fraccionamiento, si no mal recuerdo. Y los otros son los que están ya en Cruz Verde,
que es el de, no me recuerdo cómo se llama, pero está cruzando a Cruz Verde, que debía además alargar Cruz Verde hasta el eje 10, pero se agarraron todo el paso, entonces ahora vamos transitando por Aurora Reza, cuando debería ser toda esa calle de Cruz Verde directa hasta el eje 10. Pero bueno, ese también es parte de las consecuencias que ha habido como por la llegada de estos fraccionamientos. Ok. ¿Hay algún paso peatonal hacia los Pedregales, digamos, por Cantera, por algo así o no? No. Se puede transitar a lo mejor como por Cruz Verde. Ahí sería la única vía, o sea, ir por Callejón de Negrete, Manuel Toussaint por atrás y llegar a Cruz Verde. Pero así un paso directo, no. De hecho, esa es una constante que muchos transeúntes o conductores llegan y se meten, oye, aquí no hay salida para allá. No, pues, No, pero regresas. peatonal, No. digamos, la gente de allá no viene No, caminando. no hay ningún tránsito. No, ok. Es lo que les comentaba un poquito de la geografía, que estamos encerraditos. O sea, la única entrada es Fernández Leal Sí. y Espíritu Santo. De ahí en fuera ya no hay más paso. Ok. Y la otra es como comentario, los señores Sánchez, que vivían en Fernández Leal 55, comentan que en su infancia ellos iban a los establos por la leche, ¿no? Para venir a la parte de la Conchita, digamos. Sí, Ahí. sí, era muy común, sí, los establos en todo el barrio. Bueno, Sí, muchas gracias. ¿Tu nombre? Bueno, mi nombre es Azucena Menéndez, soy pintora y yo estuve pintando en el barrio del Niño Jesús. Tengo unos recuerdos maravillosos y me encanta tener la oportunidad de darle las gracias a todos los habitantes de ese barrio tan hermoso y tan amables, porque yo no pinto de fotos, o sea, yo voy al lugar. Hice una exposición completa de Coyoacán en el 91 y la hice en el lugar, trasladándome a todos los lugares. Entonces, cuando llegué al Niñito Jesús, bueno, la iglesia me fascinó. Entonces, la pinté en la banqueta de este señor, ¿cómo se llamaba? No. Sí, Toussaint. Bueno, Yo me acuerdo porque decía que eran de los Toussaint la casa, y en esa banqueta me puse a pintar la iglesia. La iglesia me fascinó, por dentro, por fuera, por todos lados. Y después es que yo te quería decir también que vale la pena que le tomen foto, bueno, yo la pinté, pero que le tomen foto a la cúpula, porque es bellísima. Cuando le estuve dando vueltas a la iglesia, había un callejón chiquitito, pero bueno, ahí acomodé mis cosas y me puse a pintar, pero pues pasaba algún camioncito, alguna cosa, tenía que pegarme a la barda que tenía al lado porque no cabíamos. Afortunadamente, y por eso yo le quiero dar las gracias a todos, fueron amabilísimos. Una familia que vivía enfrente de la cúpula, pasó el señor una vez y me dice, ay maestra, ¿no está incómoda? Y yo le pues sí, pero pues ¿qué le voy a hacer? ¿Dónde me pongo? Y dice, vaya a mi casa. Digo, pero pues, ¿cuál es su casa? Pues yo no lo conocía. Entonces me dijo, mire, mañana que venga, porque yo ya me estaba yendo, toquen esa puerta, dígale, ahora no me acuerdo del nombre, fue un señor amabilísimo, dígale a la persona que le abra que yo le permití entrar a la casa, que la lleven al jardín y ahí, desde ahí va a ver usted qué vista tiene de la cúpula. Yo dije, bueno, pues al día siguiente llegué y toqué con mucha pena, ¿no? Pero bueno, toqué, el señor me había dicho, él ya había dicho que yo iba a ir a pintar. Entonces, en la parte, creo que era un lado, bueno, así, en el jardín que daba justamente a la cúpula, que es bellísima. Ahí me permitieron pintar. Me acuerdo que había también un jardinero haciendo su trabajo y hasta platicamos. El jardinero encantador de veras, disfrutaba realmente de hacer su trabajo con las plantitas, con todo. Y ahí me puse a pintar y pinté la cúpula. Ellos la compraron después,
pero vaya, yo no me imaginé, era para que se hizo aquí, precisamente la exposición de Coyoacán, aquí en la Casa de Cultura. Y además quiero también dar las gracias, pero de una forma maravillosa, a las personas, porque una vez, bueno, yo tengo 5 hijos y de ahí tenía que ir a darle de comer a los hijos y dejar comida casi hecha antes de ir a pintar para poder llegar. Entonces estaba yo pintando, eran como la 1 de la tarde, yo ya estaba para irme, pero llegaba temprano. Entonces vino un señor que desgraciadamente no podría decir quién fue, me gustaría, y me dijo: maestra, yo le he visto que ha estado usted aquí desde temprano pintando, ha de tener mucha hambre. Y entonces le digo: pues sí, señor, pero pues es mi trabajo, pero yo ahorita voy a comer. No, mire, sí, no es por nada, pero mire, en tal casa, ahí vivo, usted dígale que yo las mandé, que le den de comer. Ay, yo dije, no lo puedo creer. Bueno, lindo, amabilísimo. Y así encontré realmente a todos ustedes, al barrio del Niño Jesús, que es maravilloso. Y yo lo disfruté enormemente y pues realmente yo lo que quería era darles las gracias, porque en ese momento no se las podía dar, ni modo que juntar al pueblo para dar las gracias. Y además que falta la cúpula, porque la cúpula es bellísima de la iglesia. Muchas gracias. Gracias. Pues Edgar Bautista, nativo de ahí del barrio del Niño Jesús. Muchas felicidades, Carlos. Uno se siente siempre orgulloso del barrio y cuando quiere buscar, más allá del sentimentalismo, de qué se está sintiendo orgulloso o qué es lo que lo hace tan especial al barrio, que nos permitas mostrarlo de manera histórica, gráfica, se te agradece. Yo creo que para todas las personas que vivimos en el barrio pues nos vamos a sentir muy, pues con más arraigo, ¿no? Y como un entendimiento más amplio de lo que cada uno puede conocer. También gracias por la apertura de lo que podamos aportar. Yo nada más voy a hacer una pequeña consulta. Ya ves que actualmente están diciendo, o ya no sé quién, si las AGEPS, que ya Tepexpan ya no es parte del barrio del Niño Jesús. Entonces, yo sí quisiera que en este proceso que has tenido, que nos asesoraras para decir, dinos qué trámite hay que hacer para que volvamos a ser del barrio del Niño Jesús, porque es justo la calle que está atrás de la iglesia y ahorita ya es barrio de San Francisco en todos lados, en todas partes, en todos los códigos postales. Entonces, yo me resisto a hacer, no es que no quiera ser de San Francisco, pero pues es que no es del barrio, sí. Pero no quiero dejar de ser. Entonces, ¿qué hay acerca de ese proceso? ¿Cómo es? ¿Hay algo? ¿Y qué hacemos nosotros, los que ahí habitamos, para decir, no puede ser, los que queremos ahí no queremos que así sea? Gracias. Pues mira, ahí Edgar, es la presión que pueden hacer todos ante Sedubi, que es quien se encarga de llevar a cabo todo ese proceso de zonificaciones a nivel local, por ejemplo, o al INEGI incluso, que es quien lleva toda esta parte de la gestión de las AGEPS. Pero creo que pasó lo mismo con Tlalasco, ¿no? Ya Tlalasco ya nos la habían mandado a San Francisco y pues ahí hubo la gestión vecinal de no, pero espérense, somos nosotros del barrio, ¿no? Y yo supongo que todos en Tepexpan igual, pues dicen todos somos del barrio, ¿no? Inclusive los de Las Flores, que ya está un poquito más para allá, que ya es limítrofe con San Francisco, también dicen somos del barrio, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay, con la conciencia colectiva de todos y diciendo todos nos sentimos más parte del Niño Jesús que de San Francisco, creo que con esto se puede hacer muy buena presión y no tendrían por qué decir que no. Al fin y al cabo es un sentido como de pertenencia que es presente, ¿no? Y que todo el mundo está de acuerdo. Entonces yo me iría por eso, ¿no? O sea, juntarnos en firmas y en ir a pedir que por favor hagan ese ajuste que es un deseo colectivo y que todo el mundo está de acuerdo en ello, que se regresen a ser parte del Niño Jesús, ¿no? Que nunca ha dejado de serlo, pero son parte del Niño Jesús, ¿no? Sí, y puedes fundamentarlo ahí también. Sí, claro, se puede utilizar. Pues les agradecemos mucho, solo platicarles que en nuestros proyectos de 2023 está hacer una
exposición de varios artistas, que incluye a la maestra también, para las escenas de Coyoacán, porque, digamos, las dos salas que tenemos, esta y la sala primera, son pequeñas con relación a un museo, pero aún así son importantes. Vamos a hacer una selección para poder tener una estampa de Coyoacán, y que dentro de los libros que estamos planteando en esta administración, el primero es el de los 500 años, que va a salir en febrero. Ahí tenemos el apoyo de algunas editoriales para sacarlo, y que narra nuestra historia prehispánica hasta el siglo XIX. El siguiente libro es Los artistas de Coyoacán, y el tercer libro es sobre los barrios y pueblos de Coyoacán, que esperamos pueda participar, maestro. Claro que sí. Muchísimas gracias por haber estado aquí, y esperamos que hayan disfrutado en las redes sociales y que esta grabación quede para la historia, gracias al Capitalino. Muchas gracias y que disfruten su tarde. Gracias. Gracias.